Acompáñenme por favor en sus Biblias a Hechos capítulo 17. El libro de Hechos capítulo 17. En el día de hoy nosotros vamos a estar estudiando y viendo un pasaje de la vida de Pablo en el que se asemeja mucho con asuntos que nosotros estamos viviendo hoy día. A pesar de que esto ocurrió hace algo más de 2000 años, nosotros seguimos viendo este mismo escenario, con nombres distintos, situaciones distintas, personajes diferentes, pero lo que pasa en esencia no es muy diferente. Lo que el pasaje que nosotros vamos a estar viendo hoy nos muestra acerca de la naturaleza de Dios y la creencia del hombre sigue siendo igual hoy día. Así que acompáñenme a Hechos capítulo 17, versículo 16. Mientras Pablo los esperaba en Atenas, su espíritu se enardecía dentro de él al contemplar la ciudad llena de ídolos. Pueden dejarlo ahí, yo voy a ir avanzando con el texto y voy a ir explicando. Pablo estaba en el medio de un viaje misionero, había dejado Tesalónica y Berea, había tenido que ir de paso a Atenas y estaba esperando a unos compañeros de misiones. Y mientras él estaba esperando en Atenas, dice que su espíritu se enardecía, se agitó, casi se enfermó Pablo al ver lo que estaba sucediendo allí. Y esa ciudad era Atenas. Y déjeme explicarle un poco de qué era lo que estaba viendo Pablo. Atenas llevaba su nombre por su patrona o por su dios protectora Atenea, que resulta que ellos mismos la escogieron, porque en un momento en el que Atenea y Poseidón, según la mitología, vieron la prosperidad de Atenas y cómo iba creciendo, ellos quisieron ofrecer sus servicios de dioses protectores a Atenas. Así que ellos se dirigieron al rey y le ofrecieron su servicio de dios protector. Pero ellos tenían que impresionar al rey. Así que Poseidón, el dios del océano, tomó su tridente, golpeó el piso y del piso salió una fuente de agua. Lo único que como Poseidón es solamente el dios de los océanos, salió agua salada, lo cual no era muy atractivo. Sin embargo, Atenea era la diosa de la sabiduría, del comercio, la estrategia, el arte, y le enseñó a este rey cómo se cultivaba el olivo, de lo cual dependía mucho de la economía de Atenas. Así que adivinen a cuál de los dos el rey escogió. Atenea, convenía más. Así que por eso Atenas lleva el nombre de Atenas, por Atenea. Así que no solamente esto era una muestra de su idolatría, sino que se dice, aquí mismo dice que era una ciudad llena de ídolos. Un escritor contemporáneo, en tono de broma o de ironía, decía que en Atenas era más fácil conseguir a un ídolo que a un ser humano. Así que en ese contexto es que está Pablo. Y entiendan esto, lo que para nosotros hoy día son piezas de arte, de arquitectura, reliquias, piezas de museo, y simplemente una manifestación de creatividad, ingenio humano. En ese momento Pablo no estaba apreciando nada de esa belleza, porque él no podía desconectarlo con lo que simbolizaban esos objetos, y su espíritu se irritó y se molestó. Ahora, así molesto, ¿qué hizo Pablo? Versículo 17. Así que discutía en las sinagogas con los judíos y con los gentiles temerosos de Dios, y diariamente en la plaza con los que estuvieran presentes. Ahora fíjense esto. Pablo estaba molesto, pero eso no quitó que no dejara de promover el evangelio. Él no era un predicador furioso. Él igual fue a las sinagogas y discutió con los judíos que estaban allí, y le enseñaba las escrituras, cómo a través de las escrituras o el Antiguo Testamento, que era lo que ellos tenían, era necesario que viniera el Mesías. Nosotros sabemos eso porque era lo que él había hecho
versículos anteriores en Tesalónica y en Berea. Ahora, él no solamente se quedó en la sinagoga, el sitio de los judíos. Él salió a la plaza. Él fue al mercado. ¿Saben la palabra que está ahí? Ágora. Él fue al ágora de aquel tiempo. Y el ágora de aquel tiempo no era simplemente un centro comercial. El ágora de aquel entonces era el mercado de las ideas. No solamente de bienes, sino el mercado de las ideas. En el ágora era donde se discutía la política, el comercio, la economía, la religión. Era un patio inmenso, una plaza inmensa. Y en el mismo ágora había múltiples templos dedicados a los dioses. Y había un altar de forma particular que era el altar de los 12 dioses. Así que Pablo está viendo todo esto. Y fíjense lo que dice. Y también disputaban con él algunos de los filósofos epicúreos y estoicos, y algunos decían, ¿qué quiere decir este palabrero? Y otros, parece ser predicador de divinidades extrañas, porque les predicaba a Jesús y la resurrección. Lucas hace una observación importante. Lucas dice que cuando él estaba discutiendo en la plaza, habían dos grupos de filósofos que estaban ahí en medio de la discusión. Y menciona a los epicúreos y a los estoicos. Y yo creo que Lucas lo hizo intencionalmente, y para nosotros es sumamente relevante que aparezca ese dato. ¿Por qué? Los epicúreos era una corriente filosófica que seguía a Epicuro. Y estos hombres básicamente lo que habían hecho era, se habían cansado de tanta discusión filosófica a lo largo de la historia de Atenas. Ellos habían tenido filósofos como Platón, Aristóteles, antes que ellos Tales, que trataban de entender el mundo y a través de la naturaleza. ¿Cuál es el origen de este mundo? ¿De qué está conformado? ¿Hacia dónde va? Etcétera, etcétera. Y múltiples filósofos habían pasado, y lo que hacían era que uno contradecía al otro y uno rebatía al otro. Y ya para la época de Epicuro, ¿saben qué? Dejemos esto. No vamos a saber cuál es la verdad, así que simplemente vamos a dedicarnos a vivir bien. Vamos a dedicarnos a cómo el hombre debería vivir feliz. Y Epicuro sugería que el bien del hombre, o lo que debería procurar el hombre, es el placer. Ese es el bien último del hombre. Eso es lo que deberíamos estar procurando. Ahora, no vayan a malentender. Epicuro no estaba pensando necesariamente en un placer vulgar o escandaloso. Él decía que el placer había que medirlo de formas apropiadas. Él decía, el placer uno debe de considerar el efecto del placer que yo quiero, que estoy persiguiendo. Por ejemplo, si yo ingiero mucho vino, ¿cuáles van a ser los efectos secundarios del mucho vino? Voy a tener la resaca, puedo tomar malas decisiones, voy a quedar mal socialmente. Así que no era una buena idea dedicarse al vino. Él más bien proponía la importancia de la amistad, la vida tranquila, la vida en comunidad. Esa era la intención de Epicuro. Pero Epicuro tenía algo particular. Él era atomista. ¿Qué significa eso? Él creía que la naturaleza solamente estaba conformada de átomos. No había tal cosa como espíritu o alma, solamente había átomos. Lo cual cuadra con lo que hoy día reina en lo que se mal llama ciencia, en la que no hay nada como existencia que no sea lo natural, lo material. De hecho, hace un par de días atrás escuchaba a un señor, se llama Tai López. Es toda una eminencia en las redes sociales, en especial en el área de negocios. Y él decía, yo sé que mi sistema de creencia es nihilista. No hay nada y no vamos para ningún sitio. Y que según mi sistema, si yo me pongo a pensar, realmente, ¿para qué vale la pena ser billonario? Porque él habla mucho acerca de cómo adquirir riqueza. ¿Cuál es el punto? ¿Cuál es el propósito de ese millonario? ¿Saben qué? Ninguno. Tú te mueres y dejas toda tu fortuna.
De hecho, yo sé que no tiene ninguna relevancia ser de impacto en la sociedad o en el mundo. ¿Y cuánta gente uno logró influenciar? Porque total, uno también se muere, eso se pierde, y a todos los que tú influenciaste también se van a morir. Así que realmente no hay un fin. Yo me he dado cuenta de que lo que esto se trata es de gozar la aventura, el camino. Y la persona que le estaba entrevistando decía, wow, esto se trata de disfrutar la aventura de ser millonario. Lo único que a él se le olvida es que después la aventura también se va a olvidar y va a ser nada. Pero esa era la manera en la que Epicuro intentaba lidiar con la muerte. A todos los humanos le ha preocupado la muerte. Así que Epicuro lidiaba con la muerte de la siguiente manera. Él decía, tú no te tienes que preocupar por la muerte, porque mientras tú estás vivo, la muerte no está. Y el día que llegue ya tú no vas a estar. Así que no le den mucha mente a eso. Luego que Epicuro murió, sus discípulos no fueron tan comedidos como él. Y sí terminaron en excesos y en barbaridades. Pero ¿saben qué? Hoy día nosotros seguimos teniendo a epicuros en medio de nosotros. Me imagino que aquí habrán algunos epicuros. Dirán, eso de Dios, los misterios de la ciencia, el más allá, la vida después de la muerte. Mira, eso uno no lo va a saber. Lo que uno tiene que hacer es gozar ahora. De hecho, hay canciones que a veces uno la escucha y dice, eso no cuadra con la vida real. Yo no sé por qué hay canciones que enfatizan tanto el que vamos a bailar o vamos a besarnos o vamos a hacer otras cosas como si esta fuera la última noche. Siempre es de noche, pero es como si fuera la última noche. Y yo entiendo algo del argumento porque tú puedes decir, ok, lo que se está refiriendo es que no hay más nada por delante, así que tú puedes poner toda tu atención a esto, toda tu energía, no tienes por qué limitarte. Y eso suena bien hasta que usted va al mundo real. Imagínense que en uno de estos sitios donde se está gozando, está este joven con su acompañante, no su novia, sino una acompañante, y mientras él está bailando y gozando y suena la música de No te preocupes, como si fuera la última noche, este individuo tiene una experiencia parecida a Scrooge en el cuento de Navidad y se le aparece el fantasma de la muerte. Y él le dice algo como, déjame mostrarte lo que sucederá en media hora. Así que este hombre sale, es como si tuviera una experiencia sobrenatural, sale de su cuerpo y comienza a ver qué pasa durante la próxima media hora. Y él ve como él sale súper contento con esta muchacha que acaba de conocer, salen, van al carro y él lleno de entusiasmo, energía, excitado, imbatible, arranca en el carro, le muestra la potencia del carro, chocan. Y él puede ver cómo la belleza de esta muchacha se desvanece inmediatamente. Y él se puede ver a sí mismo hasta que finalmente muere. Y luego el fantasma de la muerte lo regresa a la discoteca. Ustedes se imaginan que él dice, ok, nos queda media hora, vamos con más intensidad. No, eso no cuadra, eso no es real. Ningún ser humano enfrenta la muerte así. Pero ¿qué de los estoicos? ¿Qué de los estoicos? Estos señores eran parecidos a los epicúreos en el sentido de que decían, mira, eso de las divinidades, eso del más allá no lo vamos a entender muy bien, pero ¿cómo vamos a vivir la vida? Ellos pensaban, a diferencia de los epicúreos, que no era real, que nosotros éramos al contrario, todo venía de una razón universal. Ellos pensaban que había una cierta forma de fuerza racional que dirigía todas las cosas. Así que mientras los epicúreos eran materialistas, los estoicos eran panteístas. Ellos pensaban que todo era parte de un uno que goza de la misma naturaleza. Por tanto, los hombres, ellos se veían a sí mismos como microcosmos.
estaba el cosmos completo y en el hombre estaba el microcosmos. Por eso tú debías respetar y honrar al hombre. Por eso ellos defendían a los pobres. Por eso ellos cuidaban de los esclavos. Porque ellos entendían que el hombre tenía dignidad. Porque era parte de este todo. Sin embargo, el argumento no cuadraba muy bien cuando uno decía, ¿y entonces por qué tú no cuidas igual a los perros? Porque es parte de la misma sustancia. O este púlpito es parte de la misma sustancia. Pero ellos no discutían mucho eso. Porque ellos se dedicaban a cómo se debe de vivir la vida. Así que los estoicos perseguían una vida de integridad, el deber, y ellos sabían que el dolor era inevitable. Y de hecho, según ellos, no lo intentaban evitar, porque si todo era una fuerza racional, si uno estaba sufriendo, era por alguna buena razón, era por alguna razón racional, valga la redundancia. Así que ellos lo que decían era, el dolor tú no lo vas a poder evitar. Lo que tú puedes hacer es prepararte para el dolor. Así que ellos comenzaban a ejercitarse y a imaginar. Parte de sus ejercicios y meditaciones eran, pensaban en situaciones desagradables que por momentos le daban temor. Y comenzaban a pensar sobre estas situaciones y a entrenarse cómo ellos iban a responder cuando la situación llegara. Así que ellos... el ejercicio último era pensar acerca de la muerte. ¿Qué va a pasar el día de mi muerte? De hecho, ellos intentaban ser detallistas y decir, ¿cómo yo moriría? ¿Qué tal si yo moriría de esta manera? Y trataban de añadirles detalles, obviamente para que su corazón se agitara, pero al mismo tiempo ellos se entrenaran para que el día que llegara su muerte, ellos lo pudieran enfrentar con coraje y valentía. Así que estos eran los estoicos. No había manera en la que los epicúreos y los estoicos pudieran ser más diferentes. Sin embargo, Pablo los unió. Porque lo que hablaba Pablo era más raro todavía para ellos. Así que ellos se reunían alrededor de Pablo y comenzaron a decir, ok, ¿quién es este Pablo? Y le llamaron, es un palabrero, es alguien que habla disparate, alguien que no sabe lo que está hablando. No tiene autoridad para hablar. Y otros decían, no, es un predicador de divinidades extrañas. ¿Por qué? Porque habla de Jesús y de Anastasia. Anastasia es la palabra griega para resurrección. Así que cuando ellos comenzaron a hablar ¿y de qué habla de él? No, de Jesús y de Anastasias. Ellos comenzaron a pensar que estaban hablando de dos divinidades diferentes. Así que ellos dicen, esto es raro, y cogen a Pablo y miren lo que sucede. Versículo 19. Lo tomaron y lo llevaron al Areópago. Fíjense que no lo invitaron, lo tomaron y lo llevaron al Areópago. Y para que ustedes sepan, el Areópago era como una especie de tribunal o consejo. Fue donde siglos más antes llevaron a Sócrates y lo juzgaron y lo condenaron a muerte. ¿Por qué? Por enseñar nuevas divinidades. Así que aquí está Pablo, que conocía bastante de la historia griega, del mismo sitio donde llevaron a Sócrates y lo condenaron por predicar a divinidades extrañas. Y aquí está Pablo siendo cuestionado por predicar divinidades extrañas. Y miren cómo él responde. Diciendo, ¿podemos saber qué es esta nueva enseñanza que proclamas? Porque te oímos decir cosas extrañas, por tanto queremos saber qué significan. Pues los atenienses y los extranjeros de visita allí no pasaban el tiempo en otra cosa sino en decir o en oír algo nuevo. A los atenienses no les interesaba la verdad sino la novedad. Y yo me pregunto, ¿quiénes de ustedes vino hoy a oír la verdad? ¿Quiénes de ustedes vino hoy a oír la verdad? ¿O vino a oír algo novedoso? Algo nuevo, una nueva interpretación, algo que yo no había oído, un mensaje bonito. ¿O usted vino a oír la verdad y enfrentarse con lo que la verdad demanda? Porque en ese sentido, nuestras iglesias están llenas de atenienses.
Vienen solamente a oír lo nuevo, pero la vieja verdad conocida no la aplican. Miren lo que dice Pablo. Entonces Pablo, poniéndose en pie en medio del areópago, dijo: varones atenienses, percibo que sois muy religiosos en todo el sentido, porque mientras pasaba observaba los objetos, recuérdense, los templos, el altar de los 12 dioses, observaba los objetos de vuestra adoración. Hallé también un altar con esta inscripción: al Dios desconocido, al Dios no conocido. Pues lo que vosotros adoráis sin conocer, eso es lo que yo os anuncio. Fíjense lo que está haciendo Pablo. Pablo no va a entrar en conflicto con ellos de inmediato y a decir: ustedes lo que son unos impíos, ustedes creen todo mentira, todo eso de Zeus, Venus, eso es un disparate. Ahí mismo lo hubiesen cortado, ahí mismo se hubiese acabado la conversación. Así que él comienza de cierta manera a hablar de una forma que a él no le parecía tan extraño a los atenienses. Sin embargo, fíjense que su mensaje iba a ser totalmente contrario al de los atenienses. Miren de qué se trataba el Dios que predicaba Pablo. Versículo 24. Yo anuncio el Dios que hizo el mundo y todo lo que en él hay. El mundo y todo lo que en él hay. Ya aquí comenzaba a haber un problema. Los epicuros decían: yo tengo problema con eso. ¿Cómo que un Dios creando? Lo único que ha existido es el átomo, y eso es lo único que alguna vez existirá. Sin embargo, los estoicos que estaban ahí decían: puede ser, yo creo en esa fuerza que creó y que cambia las cosas y que todo está influenciado por él. Sigue hablando. Pero ¿saben qué, mis hermanos? Hoy día nosotros nos enfrentamos con el mismo dilema. Esta no era la mejor forma de comenzar de Pablo. Él lo ponía en peligro de inmediato. Él estaba diciendo: hay un Dios. Para los griegos habían titanes, 12 titanes, 12 dioses y otros múltiples semidioses y héroes. Y Pablo está diciendo: hay uno. Eso es lo primero que yo quiero declarar. Hay uno solo. Y ese uno solo hizo el mundo completo y todo lo que en él hay. Pero él no solamente fue creador, él no solamente fue un artista que hizo y que se sentó a contemplar su belleza. Él es Señor. Él es Señor. ¿Qué significa eso? Él es el dueño, es el amo. No hay un solo rincón de lo creado, sea en el cielo, sea en la tierra, sea en el mar, en el que Dios no tenga el título de propiedad y ejerza su autoridad. Así que Pablo le está diciendo: Él es el Señor en el cielo y de la tierra. No es Urano, no es Gaia. Es uno solo. Ahora fíjense esto. Hoy día, para aquel entonces él no estaba diciendo algo totalmente nuevo. Habían filósofos anteriores que habían aceptado que había cierto tipo de creador. Platón, Aristóteles habían asumido que había cierto tipo de creador, muy diferente a Dios, como nosotros lo conocemos en la Biblia, pero cierto tipo de creador. ¿Saben qué? Hoy día nosotros nos enfrentamos con que empezar con que hay un Dios creador en un escenario público, en la universidad, sería algo digno de burla. Sería algo digno de ridículo. ¿Y saben con qué nosotros debemos empezar cualquier conversación? Con que hay un Dios y ese creador y ese hizo todas las cosas, aunque parezcamos ridículos. Ahora, alguien puede decir: sí, pero ¿qué argumento hay de eso? Porque la ciencia... No, nosotros vamos a ver que naturalmente hablando uno puede asumir que hay Dios. Es un buen argumento creer que hay Dios. Hay múltiples argumentos, pero por ejemplo el argumento cosmológico. Nada puede salir de la nada.
Así que cuando nosotros vemos ciertos efectos, es porque había una causa previa. Nosotros cuando vemos la naturaleza nunca pensamos, ay, eso salió de la nada. No, nosotros siempre estamos asumiendo de dónde salió eso. ¿Y eso? ¿Y eso entonces? ¿Y eso entonces? Porque naturalmente nosotros estamos diseñados para pensar en causa y efecto. Nada salió de la nada. Pero no solamente eso, sino también nosotros pensamos en función de diseño. Cuando nosotros vemos algo bien diseñado, algo ordenado, algo que sus partes interactúan y tienen una función intencional y le está cumpliendo, entonces nosotros decimos, ahí hubo un diseñador saso. Según la complejidad del diseño, así la inteligencia del diseñador. Y cuando nosotros vemos nuestro mundo, tanto el universo, el planeta y nuestros cuerpecitos, como algo increíblemente bien diseñado. Algo que nosotros podemos esperar cómo va a funcionar. Si yo tomara esta Biblia, no lo haría, pero si yo tomara esta Biblia y la dejara caer, todos ustedes pueden predecir qué va a pasar. Todos ustedes esperan que va a pasar. Pero no solamente eso. Si usted tiene una regla, pudiera incluso predecir en qué tiempo va a llegar al suelo. Porque Dios diseñó las cosas de cierta manera. Ahora usted puede decir, bueno, era necesario una causa mayor para tener esto, era necesario un diseñador. Hay muchos otros argumentos como el bien y el mal, el dar una ley, nuestra experiencia con la trascendencia de la belleza, nuestro sentido de libertad, personalidad, conciencia, múltiples argumentos pudiéramos dar. Pero a nuestros científicos les molesta que cuando nosotros no sabemos ir más allá, decimos, bueno, es que Dios es la mejor explicación para eso. Sin embargo, ellos hacen la misma argumentación. A final de los 1900 se puso muy en boga la idea de vida extraterrestre, vida inteligente fuera de aquí. ¿Y saben en buena parte por qué se comenzó a aceptar esa teoría? Porque los científicos se dieron cuenta que la vida en la Tierra era imposible haber surgido por sí sola. Aquí naturalmente hablando no se daban los factores necesarios para que apareciera la vida. Así que, ¿cuál es la mejor conclusión? Si hay vida y la vida no se pudo haber dado aquí sola, alguien la trajo. ¿Suena lógico? Entonces, un extraterrestre. Aunque nunca lo hemos visto, aunque no es evidente, pero era lo más lógico. Ahora bien, ya esa teoría no es suficiente. Ahora hay una teoría o teorías de simulación, de que todo este universo es una simulación. Para los más viejos, eso significa que nosotros estamos viviendo en algo parecido como a la Matrix, a la matriz. Cuando esto no es realmente un mundo, sino una simulación de otro mundo. ¿Y saben por qué llegaron a esa genial idea? Y yo la aplaudo. ¿Saben por qué? Porque ellos se dieron cuenta que en este universo no habían elementos suficientes para que él surgiera por sí solo. Así que si aquí no hay los elementos para que surja por él solo, ¿qué debe de haber? Una vida extra universo que produjera este universo. Y ustedes saben que yo digo eso, amén. Ese fue Dios. Así que fíjense que a veces caemos en los mismos argumentos, pero ellos no aceptan los nuestros. Ahora bien, este Dios es tan grande, le dice Pablo, que no entra, no cabe, no mora en templos hechos por manos de hombre, ni es servido por manos humanas. Lo que él está diciendo es, mi Dios es tan grande, mi Dios es tan imponente, mi Dios es tan majestuoso, que cuando ustedes hacen una estatua bellísima de él, de 40 pies de alto, como era la estatua de Atenea, ustedes están haciendo una caricatura de mi Dios. Así que mi Dios no mora en templos hechos por mano humana. Y alguien puede decir, ¿pero Israel tenía un templo? Sí, la diferencia es que cuando Salomón lo inauguró, él mismo dijo, tú ni siquiera cabes dentro de los cielos, ¿cómo tú vas a caber aquí?
¿Cómo tú vas a caber aquí si ni siquiera los cielos te contienen? Y fíjense lo que Él le dice. Él no es servido por manos de humanos, como si necesitara algo de ellos. Todos sus sacrificios, todos sus ministerios, todas sus labores hacia mí o hacia ese Dios, Él dice, Él no la necesita. Él no necesita del humano. ¿Y saben qué? Eso duele. A nuestro orgullo eso nos duele, porque a nosotros nos gusta hablar de sirviendo al Señor y el Señor me utiliza y el Señor me necesita y el Señor necesita que mandemos misioneros al... El Señor usa en sus planes soberanos, pero Él no necesita de nadie. En un salmo, el salmista dice, ¿con qué tú pretendes satisfacer a Dios? ¿Con miles de holocaustos? ¿Con prender todo un bosque en fuego? Eso no saciaría su hambre de tan grande que Él es. Y le dice el mismo Dios, si yo tuviera hambre, ¿te pidiera a ti? Sin embargo, dice Pablo, nosotros estamos totalmente necesitados de Él. Versículo 25, pues Él da vida a todos y aliento y todas las cosas. Él da vida a todos. Todos los que estamos aquí. Todos los que estamos aquí, niños. Niños, pongan su mano en el pecho, por favor. Y los adultos si quieren. ¿Sienten algo? ¿Saben lo que dice eso? Un regalo de Dios. Un regalo de Dios. Un regalo de Dios. Y cada vez que ustedes hacen, Pablo dice un regalo de Dios. Y cuando tú comes y cuando tú gozas y cuando tú disfrutas de todo lo que tiene la vida, ¿sabes lo que dice Pablo? Eso es un regalo de Dios. Y fíjense lo que dice ahora. Y de uno hizo a todas las naciones, versículo 26, y de uno hizo todas las naciones del mundo para que habitasen sobre la faz de la tierra. Pablo le está diciendo, mi Dios no es solamente muy, muy, muy grande, no solamente Él es el creador, no solamente Él es el dueño, no solamente Él es el gobernador, no solamente Él es tan grande que cualquier intento de tú representarlo sería ridiculizarlo. No solamente Él no necesita de ti, sino que tú necesitas de Él. Déjame aclararte algo. El de un hombre hizo todas las naciones. Y esto le dolía a los griegos, porque los griegos pensaban que ellos eran únicos. Ellos, como no había registro histórico de cómo ellos llegaron a Grecia, ellos hacían la suposición de que ellos brotaron de Grecia. Y que el resto de la humanidad era impura y le llamaban bárbaros. Así que lo que estás diciéndole, Pablo, es, ¿ustedes saben qué? Aquí toditos llevamos la misma sangre. Aquí toditos somos iguales. Aquí todos fuimos creados por el mismo Dios. Y ¿saben qué? Todos nos debemos al mismo Dios. Para los atenienses no era ningún problema decir cuáles eran sus dioses, incluso aceptar dioses de otros lugares. De hecho, esto era parte de la gloria de los griegos, el que ellos eran sumamente tolerantes con las religiones de otros países. Ellos aceptaban que otros países tuviesen dioses diferentes y no le imponían su religión. ¿Saben lo que está diciendo Pablo? El mío se impone sobre todas las naciones. Atenea y Poseidón pelearon por el derecho de ser el Dios de ustedes. Mi Dios no es candidato ni anda en campaña para ver si lo aceptan de Dios. Él es Dios. Amén. Y tú lo aceptas o lo rechazas, pero te tienes que enfrentar a Él. Amén. Ahora, Él no solamente lo puso en la tierra para que habitaran la tierra y llenaran la tierra, como dice Génesis capítulo 1. Fíjense lo que dice más adelante. Dice, y habiendo determinado sus tiempos señalados y sus límites de su habitación. Y aquí hay dos posibles interpretaciones. Una, Dios como gobernador está en control de todo lo que sucede en las naciones, políticamente hablando, en el escenario de los imperios caen y se levantan por la palabra de Dios. Y eso es cierto porque nosotros lo vemos en las Escrituras.
Así que lo que él le pudiera estar diciendo es, y ustedes saben que él no solamente creó, él no solamente sostiene, él no solamente provee, él gobierna lo que sucede en la historia humana. Esa pudiera ser una interpretación. Pero la otra interpretación que pudiera ser, aquí cuando dice de que él ha establecido los tiempos señalados, hay otros exégetas que piensan que pudiera estarse refiriendo a las estaciones del año. Como que Dios ha señalado las estaciones del año y ha puesto a funcionar la geografía de tal modo que el hombre sea beneficiado. Fíjense, vayan conmigo a Hechos capítulo 14. Déjenme leer algo de Hechos capítulo 14 para que ustedes vean por qué esta idea tiene algo de sentido, o mucho sentido. Cuando Pablo está en Listra, otra ciudad bien pagana, y está predicando el evangelio, hace un milagro, y resulta que cuando él hace el milagro, la gente dice, un dios. Incluso le decían, él es Mercurio, que era el dios que hablaba por los dioses, era el mensajero de los dioses, y como lo que hacía Pablo era hablar, él tiene que ser Mercurio. Y comenzaron a buscar toros y guirnaldas y todo eso para hacerle un culto a Pablo. Y cuando Pablo y Bernabé ven esto, dice, este es el colmo. Y les grita y les dice, paren. Y fíjense lo que dice en el versículo 15. Y diciendo, varones, ¿por qué hacéis estas cosas? Nosotros también somos hombres de igual naturaleza que vosotros, y os anunciamos el evangelio para que os volváis de estas cosas vanas al Dios vivo, que hizo el cielo, la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay, el cual en las generaciones pasadas permitió que todas las naciones siguieran sus propios caminos. Sin embargo, no se dejó de dar testimonio de sí mismo, haciendo bien y dando lluvias del cielo y estaciones, tiempos fructíferos, llenando vuestros corazones de sustento y alegría. Miren lo que está haciendo Pablo en este momento. Una evidencia de Dios, una evidencia de cómo es Dios, es como Él, a pesar de que ustedes lo han ignorado, Él ha ignorado su ignorancia. Y en su paciencia lo que ha hecho es proveer lluvia y tiempos fructíferos, y le ha dado alegría al corazón de ustedes. Le han dado la bendición de tener una familia, de disfrutar de un buen amigo, de disfrutar del vino, de disfrutar del aceite en aquel tiempo, de la buena comida, para que ustedes se llenen de gozo. Y esa alegría tenía la intención de que ustedes fueran hacia Él. Así que fíjense, porque yo pienso que esto también pudiera ser una buena interpretación. Porque en el versículo siguiente dice, leo desde el 26 para tomar el contexto. Y de uno hizo a todas las naciones del mundo para que habitaran sobre la faz de la tierra, habiendo determinado sus tiempos señalados y los límites de su habitación, para que buscaran a Dios. Si de alguna manera palpando le hallan, aunque no está lejos de ninguno de nosotros. La idea es, todas estas manifestaciones de Dios, lo que nosotros vemos a través del mundo creado por Dios, según Romanos, cuando nosotros vemos su eterno poder y deidad, todas estas evidencias de que tiene que haber un creador, un sustentador, un gobernador, un proveedor, y ustedes han disfrutado de su provisión. ¿Saben para qué es todo eso? Para que a pesar de que ustedes están ciegos y no lo ven, como si fueran ciegos, buscaran de Él si querían, y lo pudieran palpar y pudieran tener alguna idea de quién es Él. ¿Saben qué? Y Él no está lejos. Él no es un Dios lejano. Cuando uno está jugando la cieguita y está buscando algo, siempre uno necesita ayuda. Le comienzan a decir frío, tibio, caliente, y es uno que se tiene que ir moviendo. ¿Saben lo que dice este pasaje? Que Dios en su misericordia se está moviendo Él para ser hallado por el hombre, y de ninguno de nosotros está lejano.
aunque en nuestra ceguera no lo queremos ver. Por tanto, dice Pablo, dado a que Dios es universal, creó todo y todas las naciones se le deben a Él y todas las naciones han recibido de Él y Él es el dueño de todas las naciones, miren lo que dice, versículo 28. Porque en Él vivimos, nos movemos y existimos, así como algunos de vuestros poetas han dicho, porque también nosotros linajes suyos somos. Ahora Él está citando poetas de ellos, no porque estén de acuerdo con Él, con ellos dos, porque ellos se estaban refiriendo a Zeus, pero Él lo que estaba diciendo es, lo que dicen los dos poetas suyos acerca de Zeus, es verdad, pero acerca de Dios, del Dios que yo predico, no acerca de Zeus. Y como ustedes son linaje de Él, como nosotros procedemos de Él, versículo 29, siendo pues linaje de Dios, no debemos pensar que la naturaleza divina sea semejante a oro o plata o piedras esculpidos por el arte y el pensamiento humano. ¿Saben lo que ustedes han estado haciendo, atenienses? Ustedes han estado teniendo pistas de Dios. Y ustedes tomaron alguna de esas pistas de Dios. Los epicúreos tomaron algunas pistas de Dios. Los estoicos tomaron algunas pistas de Dios. Aristóteles tomó algunas pistas de Dios. Y luego lo conformaron a su propio entendimiento. Es como si ustedes hubieran tomado un cincel y comenzaran a darle a un mármol y le dieran la forma que quieren a Dios. Pero ¿saben dónde empieza eso? En sus pensamientos. ¿Y saben qué? Yo sé que hoy estamos muy distantes en República Dominicana, hace muchísimos años de Atenas. Pero nosotros también tendemos a hacer a Dios y a esculpir a Dios con nuestros pensamientos. Nosotros nos hacemos ideas acerca de Dios. Nosotros nos hacemos nuestras propias nociones acerca de Dios. Cuando usted comienza a hablar con una persona y dice, ay, a mí me encanta Jesús, a mí me encanta cómo hablaba Jesús, la esperanza que daba Jesús, cómo Él me decía, no temas, yo estoy contigo. Cuando él ayudaba a los menospreciados, como Él sanaba, me da tanta esperanza. Me ayuda que me gusta cuando Él dice, no juzguéis para que no seáis juzgados. Me gusta eso de Jesús. Me gusta que Él mandó a que nosotros debíamos amar al otro y tratar al otro como nos gustaría que nos trataran. Sin embargo, si ustedes le dicen que en el mismo sermón Jesús dijo que si tú le decías idiota a tu hermano, tú eras digno del infierno, bueno, no está bien llamarle idiota, pero infierno. De hecho, infierno ya, no me gusta un Jesús que habla del infierno. Y si tú miras a una mujer para codiciarla y desearla, ya adulteraste, ya cometiste pecado y eres digno del infierno. Bueno, mira, esa parte de Jesús no me gusta. Ok, entonces tú estás cogiendo tu cincel y le va donde Jesús y le dice, infierno, ¡ping! No me gusta el infierno, quitémosle la parte del infierno. ¿Qué acerca de Dios? A mí me gusta la idea de un creador, está en control de las cosas, me ayuda, me sostiene. Pero realmente la visión que tú tienes acerca de Dios es como si Él fuera un salvavidas. Solamente es necesario cuando tú estás tragando agua. Después, cuando tú andas bien por la vida, o tú crees que andas bien por la vida, entonces Él no es tan necesario, es solamente interesante, si acaso. Y nosotros nos comenzamos a formar ideas acerca de Dios. Y nosotros comenzamos a formarnos una idea de un Dios que odia a los homosexuales, que detesta la vulgaridad sexual. Sin embargo, tú eres ligero con la sensualidad, tú eres ligero con la ira, tú eres ligero con el chisme, tú eres ligero con el orgullo, tú eres ligero con el hablar de más, tú eres ligero con la avaricia, que Él dice que también es idolatría. Entonces, ¿qué Dios es que tú crees? Tú te formaste tu propia idea de Dios.
¿Y saben qué? Eso a la larga es un ídolo, no es un Dios verdadero. Entonces, mis hermanos, desde este mismo púlpito, en estas mismas sillas, nosotros podemos estar jugando a los atenienses, tomando cosas de Dios y dejando otras a un lado. Y nosotros no tenemos ese derecho. Nosotros tenemos que tomar a Dios entero. Entero. Y entiéndame eso, hay cosas de Dios que a mí no me gustan. Hay cosas de Dios que yo hubiese preferido que fueran de otra manera. Hay cosas de Dios que yo digo, oye, pero ¿por qué ese método y no otro? Pero ¿saben qué? Eso no cambia a Dios. ¿Alguno de ustedes ha pensado, a mí eso no me gusta de mi esposa? Y entonces como no me gusta de mi esposa ya es diferente. Su esposa sigue siendo la misma, aunque a usted no le guste. El mismo poder que tienen sus sentimientos y preferencias sobre su esposa, sobre su hijo, sobre su jefe, es el mismo poder que tienen sobre Dios. No lo cambian en nada. Él sigue siendo el mismo. Así que nosotros estamos llamados a aceptarlo. Pero ¿saben cómo? Ok, Señor, esto no me gusta. Esto yo no lo entiendo. Yo lo hubiese hecho de otra manera. Pero yo me he equivocado tantas veces. Yo estando completamente seguro de algo, he metido tan profundamente la pata que puede ser que esta también sea una de esas ocasiones. Además, yo no veo las cosas como tú las ves. Yo no entiendo las cosas como tú las entiendes. Tú eres el sabio sin medida y yo soy muy tonto. Así que aunque yo no lo entiendo todavía, aunque no me gusta todavía, yo voy a confiar en ti, Señor. Y ayúdame a verlo. Pero cuando nosotros no estamos dispuestos a aceptar a Dios como Dios es y más bien darle forma con nuestro arte o con nuestros pensamientos, estamos pecando. Y miren lo que dice Pablo en el versículo 30. Por tanto, como conclusión, habiendo pasado por alto los tiempos de ignorancia, Dios declara a todo hombre, a todos los hombres, en todas partes, que se arrepientan. ¿Saben qué, griegos? ¿Saben qué, atenienses? Yo no le estoy predicando a este Dios para que ustedes lo añadan a su altar de los 12 dioses. A mí no me interesa que ustedes reciban a este Dios y lo adapten. No. Lo que dice este Dios es que todo lo demás que ustedes tienen tan mal y ustedes tienen que arrepentirse y ustedes tienen que cambiar. Ustedes tienen que cambiar su forma de pensar a la forma de pensar de Dios. Ustedes no pueden adaptar a Dios a su forma de pensar. Así que arrepiéntanse, cambien de opinión. Ustedes tienen una responsabilidad moral delante de Dios por quien Dios es. Así que cambien. Tienen la obligación de cambiar. Tienen la obligación de dejar su conducta. Tienen la obligación de dejar su idolatría. Tienen la obligación de dejar su intención de definir quién es Dios y cómo es Dios. Acepten a Dios como Dios se revela. Cuando Él dice que ya Él ha dejado, habiendo pasado por alto el tiempo de la ignorancia, no se refiere a que Dios no tomó en cuenta sus pecados anteriores. Ellos siguieron siendo culpables por sus pecados. Lo único que ellos no iban a ser enjuiciados de igual manera porque no tenían la luz que ahora estaban recibiendo por Pablo. Ahora fíjense lo que sucede. Él dice, manda a todos los hombres, en todas partes, a todos los dominicanos, en cualquier contexto, en cualquier clase social, nacido de cualquier familia. Si tú eres humano, tú estás bajo el territorio de Dios y tú has practicado cambiar a Dios constantemente. Arrepiéntete de eso. ¿Por qué? Versículo 31.
Él ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia por medio de un hombre, quien ha designado habiendo presentado pruebas a todos los hombres al resucitarle de entre los muertos. Él dice, ¿por qué ustedes deben de arrepentirse? ¿Por qué deberían tomar esto en serio? Porque hay un juicio. Y el que va a pararse ante ese juicio como el juez es un hombre. Él no dice el nombre de Jesús, solamente dice es un hombre. Y ese hombre ha sido designado y ha sido confirmado como que él tiene autoridad para pasar juicio sobre todos los demás hombres por un hecho bastante objetivo. Fíjense que hasta ahora lo que ha estado hablando Pablo está como en el más allá. Si Dios creó o no, eso nadie lo vio. Eso está del otro lado. ¿Cómo Dios sustenta la creación? Eso está del otro lado del cielo. Eso nosotros no vemos cómo. Si Dios es el que sacó de un hombre todas las naciones, eso no lo vemos. Eso está del otro lado. Ahora, Pablo trae un argumento histórico. Él dice, ¿ustedes saben por qué ustedes pueden creer lo que yo estoy diciendo? Por un hecho objetivo, por un hecho histórico. Yo creo en un hombre que fue resucitado de los muertos. Y eso validó quién él era y quién él decía que él era y lo que él había hecho. Pero cuando él mencionó la resurrección, miren lo que sucedió. Y cuando oyeron de la resurrección de los muertos, algunos se burlaron. Dice, ¿qué payaso de qué resurrección? Los epicúreos pensaban que éramos átomos, inmediatamente moríamos, se desperdigaba todo. Los estoicos pensaban que éramos parte de esa fuerza racional que seguía en el universo, pero no que teníamos nueva vida. De hecho, el mismo Apolos, según la mitología, había declarado de que no había resurrección. Entonces Pablo, no sea disparatoso, nos vemos. Otros le dijeron, te escucharemos otra vez acerca de esto. Como, vamos a dejarlo aquí, después te oímos. Yo te quiero hacer ahora una pregunta. Tú has venido a la iglesia, tú estás aquí. Y yo te quiero pedir que tú pienses, ¿qué tú vas a hacer con Jesús resucitado? Yo no te estoy preguntando si tú crees que Jesús es bonito, si Jesús trae esperanza, si Jesús tiene buena enseñanza, si Él es útil. Yo tengo una pregunta para ti. ¿Tú crees que Jesús resucitó? ¿Tú crees que Jesús realmente fue a la muerte de cruz, completamente muerto, porque no hay ninguna otra manera de estarlo? Fue enterrado y al tercer día se levantó de los muertos con poder y gloria. ¿Tú crees eso? ¿O tú crees que crees? ¿Tú crees? ¿O tú crees que crees? Porque hay un mundo de diferencia. Aquí adentro te conviene decir que claro que Jesús resucitó, porque tú no puedes ser parte de aquí adentro si tú no crees eso. Pero cuando tú sales de aquí y llegas a la universidad y llegas a tu trabajo y llegas a tu casa y estás lidiando con tus hijos y estás lidiando con tu esposa y estás lidiando con tu jefe, ¿de verdad tú crees que Jesús resucitó? ¿De verdad tú crees en ese hombre que fue resucitado de los muertos y eso hizo que cambiara la historia completa y nuestro entendimiento de lo que debe ser la vida eterna? ¿Qué impacto en tu vida tiene que Jesús resucitó? ¿Qué tantas veces tú te recuerdas en tu semana, Jesús resucitó? Por eso yo puedo seguir con esperanza. Por eso yo no tengo que huir del dolor como lo hacían los epicúreos. Por eso tampoco tengo que enfrentarme con arrogancia y una supuesta valentía ante el dolor como lo hacían los estoicos. Yo me puedo enfrentar ante el dolor con esperanza, sabiendo que mi Dios me atiende, sabiendo que mi Dios está conmigo y que si al final Él no decide librarme de esto, lo peor que puede pasar es morirme. Ahora un día Él me va a levantar porque Él levantó a Jesús de los muertos. Y esa es mi esperanza, esa es mi tranquilidad.
O tú vas a ser como aquellos que oigan, Jesús, la resurrección, ay, por favor. Mejor ayúdeme a cómo tener propósito en la vida, encontrar paz, ayudar a resolver mi problema matrimonial, seguir ayudando a mis hijos. La prédica de esta noche yo voy a venir a oír cómo lidiar con mis hijos. Y te interesa saber cómo lidiar con tus hijos, pero no te interesa saber cómo lidiar con tu pecado, a lo que Dios le llama pecado. Quizá tú le llames vicio, incomodidad, algo inapropiado. Dios le llama pecado y tú no estás dispuesto a arrepentirte. Entonces yo te quiero pedir, vete de aquí resuelto a saber qué tú vas a hacer con Jesús resucitado. Porque si tú no crees en un Jesús resucitado, tú no tienes parte dentro de los cristianos. Y no parte de esta iglesia. Es que por definición no cuadra. Ahora, hay algunos de ustedes que se van y yo espero que se vayan con el reto de qué yo voy a hacer con el Jesús resucitado. Pero hay otros que son los que más me preocupan, que se van a ir de aquí pensando que sí, yo creo en el Jesús resucitado y yo puedo explicar. Pero en el día a día, el Jesús resucitado no tiene ninguna influencia, no causa ninguna esperanza, no causa ningún cambio. Así que, por tanto, como Dios es creador, es sustentador, es proveedor, es gobernador, es el Dios universal, no solamente de un pueblo, de una religión o de un grupo. Y nos ha dado tanto, y nos ha bendecido tanto, aun cuando lo ignorábamos. Tenemos todos un llamado a arrepentirnos. Algunos a arrepentirse plenamente porque nunca lo han hecho. Y los que ya una vez lo hicimos, ¿saben qué? Nosotros vamos a vivir una vida de arrepentimiento. Una vida de arrepentimiento porque constantemente nos vamos a dar cuenta o que estamos violando un mandato de ese Señor o porque lo estamos deformando en nuestros pensamientos y hemos vivido de una manera que no es congruente con Él. Pablo no tuvo el chance de predicar a este grupo el Evangelio. Solamente le habló de las malas noticias. Atenienses, ustedes están mal. Van a un juicio. Un hombre los va a juzgar. Los atenienses no pudieron oír qué era lo que habían hecho mal del todo. ¿Qué tan grave era el juicio? ¿Por qué este hombre murió en un principio? ¿Qué significaba su muerte? ¿Cómo su muerte tiene que ver conmigo? ¿Y por qué su resurrección me da esperanza? Ellos no recibieron el Evangelio. Ellos solamente recibieron la mala noticia del Evangelio. ¿Saben qué? Ese hombre fue la mayor muestra de que Dios está cerca de nosotros. Ese hombre era Emmanuel, Dios con nosotros. Ahora en la Navidad nosotros celebramos el nacimiento de Jesús. Y no ha habido ninguna otra evidencia más clara en lo dispuesto que Dios está a acercarse a sus criaturas, de las cuales Él no necesita nada, pero ama tanto que las sirve, y las sirve a tal punto que está dispuesto a dejar su gloria, su trono, acercarse a ellas, humillarse y finalmente morir la muerte que ellas merecían. Ese es el resto de la noticia que los atenienses no quisieron oír. Algunos sí la oyeron y se convirtieron. ¿Qué va a pasar aquí? Algunos de ustedes irán y se burlarán. Otros dirán, otro día. Otros se arrepentirán. Yo quiero rogarles, no cambien a Dios según su propia imaginación. ¿Cómo nosotros conocemos a Dios? Según lo que Él se ha revelado. Y según lo que Él se ha revelado, yo digo, es ese. Y cuando yo me encuentro con algo que no me gusta, yo tengo la libertad de decirle, Señor, no me gusta. Pero mis gustos no te cambian. Mis gustos no te modifican.
Yo me adapto a tus gustos. Y en lo que me gusta, ayúdame. Ayúdame. ¿Saben qué? Aún de eso nosotros tenemos que arrepentirnos de nuestro mal gusto. De nuestro mal gusto. Yo le quiero pedir, si hay alguno aquí que sabe claramente que está yendo contrario a los mandatos de Dios, que está yendo en contra de lo que Dios ha determinado, de lo que Él dijo que era su voluntad, arrepiéntete. ¿Saben? La adoración a Dios, la verdadera adoración a Dios, empieza con el arrepentimiento. No pretendas dejar guardado este pecado en tu vida, en un rincón, y luego venir aquí y sentirte tan contento y tan alegre por los cánticos, por la palabra, por la meditación, la comunión de los hermanos, y sentirte en paz. Si tú no te arrepientes, no tienes derecho a gozar de paz. Ahora, todo el que se arrepiente, gozará de plena paz y de seguridad de que el Señor de señores, el Rey de reyes, ahora te llama hijo.